Oremos. Dios Todopoderoso, Dios eterno, invocamos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo Jesucristo, para suplicar tu auxilio en este momento tan importante de nuestro culto. Anhelando, Señor, que tu Espíritu Santo nos conceda más de tu luz al abrir las Sagradas Escrituras, reconociendo que necesitamos esa acción poderosa de tu Santo Espíritu, sean sensibles a tu voz. Hacemos la voz del que nos habla desde los cielos, sino que con humildad atendamos tu llamado. Mira, Señor, nuestra gran necesidad, la mía personal, porque expondré con temor y temblor delante de tu presencia, estando tú aquí. Líbrame del error y libra a los que escuchan de desviarse o tropezar por algo que yo diga. Que tú nos des tu bendición es lo que rogamos. Que tú nos enseñes, que tú nos ilumines. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Damos gracias al Señor por las personas que nos están visitando. Pedimos al Señor que sea de mucha bendición la exposición de la palabra de Dios para ellos como para el resto de nosotros. Vamos a abrir la Sagrada Escritura en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 16. Primera a Corintios 16. Leemos el versículo 22 que dice así: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Vamos a iniciar en esta noche una serie corta de sermones y el tema de los sermones será los elementos del amor por Cristo. Vamos a estar estudiando 6 elementos que nosotros debemos considerar al examinarnos si hay en nosotros amor por Cristo o si no lo hay. Pero en esta noche lo que haré es dar una motivación para el resto de sermones. Puede ser que estos sermones se nos gaste un sermón por elemento, serían 6, o puede ser que nos dé tiempo de ver 2 elementos en cada sermón, no estoy seguro, con lo cual serían 3 más. Pero hoy, como les repito, voy a dar un tema que ya había dado hace como 2 años aquí mismo, pero como motivación del estudio de este tema. Algo que debe hacernos reflexionar constantemente es la cantidad de personas que llevan el nombre o que profesan la religión cristiana en el mundo. Y no solo el número de personas que profesan, sino qué efecto vemos que tiene el cristianismo en tales personas y familias que se dicen cristianas. Como el otro día veíamos, se dice que son como 2.000 millones de personas denominadas cristianas, entendiendo como cristianos cualquier tipo de denominación que cree en el Cristo de la Biblia. Pero cada uno de nosotros conoce a alguien que se dice ser cristiano y que no hay una correspondencia en lo que se esperaría de un cristiano en su forma de hablar, de comportarse, de reaccionar ante las
circunstancias de la vida. Y bueno, fácilmente podríamos dar una razón y decimos, es simplemente que no son cristianos. Pero eso nos dejaría con muy poco. Deberíamos llegar al meollo del asunto de por qué es que esto sucede. Porque no sucede nada más en los que van a las iglesias y están sentados en las iglesias, profesando ser cristianos y viviendo no como Cristo nos mandó, sino que dentro del mismo liderazgo de las iglesias vemos lo mismo. Personas que predican el evangelio, que tienen puestos de liderazgo en las iglesias, pero no viven santamente. ¿Por qué? Quiera el Señor que esta exposición nos ayude a entender este tema y nos confronte a nosotros mismos. El versículo que leímos dice, el que no amare al Señor Jesús sea anatema. Al hablar de amor y al saber que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es importante saber las palabras que en griego significan amor y sus diferentes acepciones o sus usos en la Biblia. Porque el griego, que es el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, es un idioma bastante específico. Nosotros tenemos una sola palabra para amor o para amar, y ellos tienen varias. Hay una que fácilmente la reconocemos tal vez, que es eros. Eso significa amor en griego y se refiere a amor romántico. Por eso se habla de erotismo y ese tipo de cosas. Hay otra palabra que es usada para el amor, que es ágape, y se utiliza junto con otra para el amor espiritual, pero ágape sería en el sentido más puro del amor, aquel amor que está descrito en la primera epístola a los Corintios capítulo 13, que tal vez muchos hemos leído, en la que dice las características del amor. El amor es sufrido, el amor todo lo cree, todo lo soporta, nunca deja de ser. Y sin embargo hay otra palabra también que significa amor, y es la palabra fileo. Pues esa palabra fileo es la que el apóstol Pablo utilizó en esta ocasión. Y hermanos, yo considero que no fue arbitrariamente que usó esta, porque la palabra fileo es de la que también surge otra palabra griega que es filos, amistad, amigos. Y hay varias palabras que surgen de ahí. Filadelfia, por ejemplo, no sé si todos saben, pero Filadelfia, el nombre Filadelfia es amor fraternal. Filantropía, si han escuchado esa palabra, un filántropo es aquel que tiene un amor, que expresa mucho amor por sus semejantes, por el género humano. Pero vamos a concentrarnos ahorita en esa característica de amistad, de que ese amor fileo del que dice que el que no ama así a Cristo, con ese amor fileo, está en graves problemas, porque entonces nos lleva a estudiar lo que la Biblia nos enseña acerca de la amistad con Dios. Nosotros deberíamos desear ser llamados como Abraham, que fue llamado, ¿recuerdan? El amigo de Dios. Y deberíamos también ser como Noé y como Enoc, de los cuales se escribió que caminaron con Dios. Pero entonces, si vamos a hablar de la amistad con Cristo, tenemos que ir a la Sagrada Escritura para ver cómo se define esa amistad con Cristo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 y versículo 14, dice esto el Señor hablando a ellos: vosotros, hablando a sus discípulos, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.
La definición de amistad con Dios no es lo mismo que la definición de amistad que el mundo tiene. En el mundo, ¿quiénes son nuestros amigos? Aquellos que nos aceptan, suponemos como nosotros somos, que nunca nos critican, que nos dicen que a la ropa se nos ve bien aunque se nos vea mal. Gente de la cual usted nunca espera una crítica, porque el estilo de amistad que el mundo, ese concepto de amistad es que si me quiere no me puede decir nada que me haga sentir mal ni me contraríe. Es un amor no basado en la verdad, pero el amor, como veremos, el verdadero no es así. Y en cuanto a la amistad con Dios, tiene otra característica más. Vosotros sois mis amigos con una condición: si hacéis lo que yo os mando. Y entonces por eso es que empecé con esa reflexión de qué gran cantidad de personas hoy en día se llaman cristianos porque asisten a una iglesia cristiana o grupo cristiano o evento cristiano, pero su afiliación con Cristo no está basada en esta definición de tener una intención genuina y un esfuerzo de vivir por sus mandamientos, sino que es nada más un sentimiento. Ese tipo de amistad se basa en sentir afinidad hacia Cristo y hacia sus enseñanzas, pero no pasar de ahí. Ahora, con el afán de que nosotros no pasemos por la Escritura y sigamos nada más poniendo atención pero sin aplicar, ya es momento de ir aplicando lo que acabamos de decir. ¿Estará alguno de entre nosotros, de ese desdichado grupo de personas que no aman a Cristo? ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que nuestro amor por Cristo no es una falsa ilusión, un engaño de nuestro corazón? Porque si confiamos en nuestro corazón vamos a tropezar. Claramente lo dijo el profeta, que el corazón es engañoso más que todas las cosas, el profeta Jeremías. ¿Quién lo conocerá? Entonces ya sabemos por lo menos en qué no tenemos que confiar para saber si amamos a Cristo. En nuestro corazón, no. Y lamentablemente, el estilo de cristianismo y de predicación que prevalece, sí se basa en el corazón y en los sentimientos. Entonces, muchísimas personas piensan que aman a Cristo por un sentimiento que tienen. El amor por Cristo tiene muchos aspectos, pero vamos a hacer un énfasis hoy solamente en 3 de ellos, asociados a características de Cristo, el Hijo de Dios. Y bueno, hasta bastaría con decir, el que no ama a Jesús es porque no le conoce, porque no hay quien conociendo verdaderamente a Cristo no le ame. Pero si nosotros consideramos estos elementos, brevemente, podríamos confrontarnos si de verdad amamos a Cristo, y si sí le amamos, podríamos profundizar en ese amor y en cómo demostrarlo. Número 1, Cristo es nuestro Salvador. Cristo es el único posible Salvador. Todos estos himnos que nosotros cantamos, el énfasis está en exaltar a Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos salvó. Y estas personas con la habilidad para expresarse en poemas, no tuvieron otra opción que expresar en una poesía el amor que sienten por aquel que los ha salvado. Por aquel que, dice la Biblia, se despojó de su gloria, la gloria que tuvo con su Padre por la eternidad, y se humilló para hacerse como nosotros y realizar esa obra de redención. Él es el Salvador. La palabra Salvador tiene una connotación
que no siempre enfatizamos suficiente en ella, y es que el Salvador es un libertador. El Cristo es el libertador del pueblo de Dios. Nosotros por eso desechamos esa interpretación teológica que hace a la gente creer que la salvación depende de los hombres. Nosotros vemos al pecador como una persona en una prisión, en un calabozo sucio, oscuro, amarrado de pies y manos y amordazado. ¿Qué puede hacer para libertarse él mismo? Pero hoy en día se predica un evangelio en el cual todo depende de usted, de su decisión. Y más bien se presenta a Dios como que fuera Dios el que tiene las manos amarradas y no puede ayudarnos. Eso lo rechazamos completamente y creemos en un Salvador tal que Él viene, despedaza la puerta de ese calabozo, rompe las cadenas, nos quita la mordaza y nos hace libres. Ese estilo de Salvador no puede verse con claridad en el enfoque de que tome su decisión, haga su decisión, decídase. No vemos esto en el Evangelio, vemos a un Salvador que es conquistador triunfante. Más bien pareciera que en el Evangelio que se predica hoy en día, el que hace la tal decisión por Cristo le está haciendo a Dios una especie de favor. Dios, que ha estado rogándote, va a estar muy feliz de que ya le hagas caso. Y el pecador se le hace pensar que tiene que dejar de pecar porque Dios se siente tan triste con esos pecados que cometes, lo cual no corresponde a lo que la Biblia dice. Los pecados que nosotros cometemos, lo que generan en Dios es aumentar la ira merecida y llenan la copa de su ira. ¿Han leído Apocalipsis? Se va llenando y se va llenando. Y también dice la Biblia que ese rechazo de arrepentirse, porque el Evangelio es eso, un llamado al arrepentimiento. Y dice la Biblia, hablando el apóstol Pablo, pero por tu dureza, por la no te arrepientes, atesoras ira para el día de pecado mucho a Dios con mis pecados. No, a un libertador glorioso. En el evangelismo moderno, en el evangelio moderno, ni la justicia de Dios se está presentando como la Biblia lo dice, ni la ira de Dios, ni el juicio. Entonces los que se acercan a Cristo, pues sí le aman, pero es un Cristo que casi tiene el mismo nivel que nosotros. No lo ven glorificado, no lo ven venir conquistador y libertador. Así es como tenemos que verlo, como un libertador. Leo para ustedes dos citas que pueden aclararnos bastante la clase de salvación que nos trae Jesucristo. Segunda a Timoteo 1:9 dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes del tiempo de los siglos. Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Es Él el que... La salvación es de Jehová. Salva. Ustedes ni yo nos salvamos a nosotros mismos. No podemos. Tito 3:5, hablando del Salvador, también dice, Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Enfaticemos la palabra por su misericordia, porque Él decidió no darnos nuestro merecido, sino según el por el lavamiento de la regeneración
del nuevo nacimiento y por la renovación en el Espíritu Santo. Así lo hizo Él, y en nada de esto vemos que se le dé crédito y méritos a los hombres. Hermanos, estas cosas, si nosotros no las enfatizamos suficiente, si nosotros no nos centramos en reconocer, Él es el que salva, ustedes no se pueden salvar, no podemos salvarnos, entonces nunca va a haber esa reacción de amor por Cristo, porque eso es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y eso es lo que tiene que generar en mí, cuando yo me vi preso de mis pecados, cuando yo me vi ahí que no podía hacer nada, y por eso dije incluso amordazado, porque ni siquiera podías pedir ayuda. Siguiendo con el sentido de esa palabra fileo, el amor que tenemos que tener por Cristo, ese fileo por Cristo, está nuestra hermandad con el Salvador, Cristo como nuestro hermano mayor. Habíamos dicho entonces, el Hijo eterno del Padre eterno se humilló para hacerse como uno de nosotros. Y esto yo quisiera siempre enfatizarlo, la humanidad de Cristo, a veces exaltamos mucho su deidad, pero su humanidad. Cuando Cristo sufrió, lo sufrió como lo sufre cualquier ser humano, el hambre, la tristeza, el sentirse traicionado, eso no lo sintió de otra manera que como un verdadero hombre. El dolor, el hambre, el sueño, cada cosa lo hizo como un verdadero ser humano. Él se hizo como nosotros, y vamos a leer algo muy importante en Hebreos 2.14, que dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. En ese sentido es en el que Cristo es nuestro hermano. Él se hizo como uno de nosotros, sufriendo todo como sufre el ser humano, para ser considerado el primero entre muchos hermanos. Y con esa obra magnífica que realizó, que siendo de carne y hueso se sujetó a la ley divina de una manera perfecta como nadie más podría hacerlo, ganó para nosotros la justicia que después a cada creyente es imputada. O sea, se le atribuye a uno algo que no es de uno, es de Cristo. Y por eso es que Cristo es presentado como el primogénito, significando esta palabra el heredero de todo, el primero y principal entre muchos hermanos. Dice también Romanos 8:29 con respecto a este mismo tema: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo es el primero en todo, en todo. Y el hecho de que Dios escogiera un pueblo de entre una raza caída e inmerecedora, el hecho de que ellos fueron escogidos es algo que pudo hacer únicamente por la mediación de Cristo, porque usted y yo, si hemos creído en el Salvador, somos aceptados delante de Dios solamente en Él, porque Él dice, nos hizo aceptos en el amado. Por eso es que es apropiado, necesario, urgente que sintamos esa clase de amor hacia Cristo. Y entonces, hablando un poco del amor fraternal, para después hacer una aplicación a nuestro amor por Cristo, ¿qué diríamos de dos hermanos, o en general, de una relación de entre hermanos, que dicen quererse mucho, pero nunca se comunican entre sí, poco conversan, nunca comparten, y algo más, piensan muy diferente? Espero que me entiendan la aplicación.
Si ustedes tienen algún hermano en la carne y ocurre esto, que piensan muy diferente, que muy poco se visitan, se hablan, que tienen muy poca relación, yo les digo, no tiene amor fraternal, no existe. Lo único que hay es un vínculo de sangre, pero no hay ese afecto. Lo mismo quisiera que pensáramos acerca de Cristo. Si no hay entre mi persona y mi Salvador momentos de soledad en los que compartimos esa devoción personal, privada, en la que yo hablo con mi Cristo, ¿cómo voy a tenerle como mi amigo y como mi hermano? Él es para nosotros un intercesor, además, es nuestro hermano intercesor, un mediador, porque esa función de mediador solo la podía hacer alguien que se había hecho o que había tomado nuestra condición. Eso es lo que hace un mediador entre dos partes. Y entonces apliquémoslo. ¿Qué tan frecuentemente hablamos con Cristo? Respondámonos en nuestra mente, ¿qué tan frecuentemente estamos hablando con ese Cristo al cual se nos dice que debemos amar con un amor que se especifica fileo, un amor entrañable, una amistad, una hermandad? Y nuestro amor por Cristo tiene que hacer algo. Tiene que llevarnos a hablar bien de Él todo el tiempo, a anunciar lo que Él hizo. ¿Saben qué es anunciar lo que Cristo hizo? Anunciar el Evangelio. ¿Saben qué hacemos cuando cantamos juntos alabanzas al Cordero, como leíamos en Apocalipsis? Esto es lo que es una alabanza. La gente tiene ideas de que alabanza necesariamente es un estilo de música. Y aunque ese no es el tema ahorita, ¡qué error! Una alabanza simplemente es una expresión en la cual exalto una característica de otra persona. Si hablo bien de esa persona, la estoy alabando, aunque no sea Dios. Y el Cordero es digno de ser alabado. Tú eres digno porque nos has redimido, dice aquella multitud en Apocalipsis, y nos lavaste en tu sangre. Consideremos unas cuantas preguntas entonces para terminar esta sección. ¿Qué tan frecuentemente hablamos con Jesús? ¿O no tenemos relación con Él? ¿Y de qué hablamos con Él? Porque las oraciones en muchas ocasiones se vuelven una lista de peticiones y hay personas que desconocen lo que es hablar con Cristo y sentir que Él verdaderamente está escuchando y que le puedo abrir mi corazón y llorar en su presencia. Y esto es desconocido para el que no ha tenido una relación verdadera con el Salvador. ¿Será nuestro amor por Cristo uno de ese tipo de amor interesado? Y eso vuelvo al punto, es que tenemos que decirlo. ¿Cuántas de las miles de personas que se acercan a las iglesias están acercándose porque les ofrecen cosas? Un evangelio lleno de ofertas. Venga a Cristo y tendrá esto, tendrá lo otro, y todas las cosas malas que usted está teniendo se van a desaparecer. Un amor por puro interés. ¿Cuál de nosotros apreciaría una amistad así? Alguien que eventualmente nos demos cuenta que anda con nosotros, que se acerca a nosotros, que comparte con nosotros porque está esperando algo de nosotros. Esa no es la intención. Nosotros nos acercamos a Cristo por lo que Él ya hizo y por lo que Él nos dio. Él dio su vida. Oramos y adoramos a Cristo solo con ese fin de obtener cosas y bienes terrenales. Ese es el énfasis. Rechacemos tal
evangelio, si es que se le puede llamar así. Una cosa más, cuando nosotros amamos a alguien, hablando de este amor, nosotros deseamos parecernos a aquella persona que amamos. Eso es una realidad. Si usted admira a alguien, poco a poco verá que en esa admiración está también un copiar como esa persona es. El único que realmente merece ser imitado en todo es Cristo. Porque un siervo de Dios, incluso el apóstol Pablo, tuvo que decir: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Queriendo decir, imítenme si ven que yo estoy imitando a Cristo. Pero si yo hago algo que no es según el modelo de Cristo, no. Procuramos parecernos a Cristo. Cuando hay ese amor fileo por Cristo, anhelamos ser como Él. Y al vernos tan lejos le decimos: Señor, estoy tan lejos de ser como tú eres, pero lo anhelo con todo mi corazón. Y por eso estoy aquí de rodillas suplicándote que tu Espíritu Santo me capacite a ser como eres tú. Así es como debemos orar. Un elemento más, y es la hermosura de nuestro Redentor, su hermosura. Hay unos cuantos versos que quiero leer de la palabra de Dios sobre la hermosura que debemos considerar. Dice el profeta Ageo 2:7: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. En la profecía está hablando del Mesías que vendría, y le dice: es él el deseado de todos los pueblos, de todas las naciones. Es una palabra preciosa para Cristo. Debe ser nuestro anhelo, Él es lo que deseamos, no lo que podemos obtener de Él, a Él. Salmo 27:4, David dice así: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. La religión de muchísimos y muchísimos cristianos no es porque ven hermoso a Cristo, no es porque ven en las cosas de Dios un deleite, es una especie de obligación. Como nos explicaba el hermano Eduardo en la mañana, aquellos que se apartan del pecado y supuestamente se han arrepentido, pero lo han hecho por razón de que hay un infierno, no conocen lo que es el arrepentimiento. Esa no es la razón por la que dejamos de pecar, es por amor a Cristo que dio su vida. Y en el libro de Cantares, que muchos estamos de acuerdo en que, aunque es un poema entre un esposo y una esposa, tipifica el amor de Cristo y su iglesia. Dice Cantares 1:16: he aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores. La iglesia del Señor debe ver a Cristo como su deseado, como su hermoso, amado y dulce. Pero la gran cantidad de personas hemos tenido una frialdad hacia Cristo, un simplemente cumplir rutinas y hacer ciertas cosas y dejar de hacer ciertas otras, pero podemos ver a Cristo lo hermoso que Él es. Podemos decirle: qué dulce que eres, Señor. Recordaba la letra de un cántico en escuela dominical de los niños que decía así: Cristo Jesucristo, maravilloso es Jesús, su rostro brilla más que el sol, más hermoso es Cristo que el lirio de los valles, y dulce, más dulce que miel. ¿Cuál es la rosa de Sarón? Así tan bello es Él, y le amo, sí, de corazón.
Más hermoso es Cristo que el lirio de los valles y dulce, más dulce que miel. Qué triste y qué incómodo es ver que los seres humanos pasamos de un extremo a otro, siempre extremos no bíblicos. Podemos criticar ese énfasis entonces en el emocionalismo, en las partes donde la vivencia cristiana se basa en momentos de emoción y de sentimentalismo, y caer en otro extremo que es una ortodoxia muerta. Nosotros hacemos todo como debe hacerse, pero no hay aquí nada de pasión por el Salvador. Y estamos igual de mal entonces, porque lo que nosotros estamos llamados es a buscar la amistad con Él en los términos en los cuales esta amistad se define en la Biblia. Cristo, yo te amo. Y entonces, como te amo, voy a cumplir tus mandamientos, porque eso es la definición de amistad con Cristo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, habíamos leído. Preguntas: ¿podemos percibir la hermosura de Cristo? ¿Somos capaces de percibir la hermosura del Señor Jesús? ¿Es para nosotros Cristo alguien con quien deseamos estar? Nos presentamos al culto al Señor con esa actitud que decía David: quiero ir a contemplar su hermosura. Y estamos hablando obviamente en términos metafóricos, porque Dios es invisible y Cristo está a la diestra del Padre y no le podemos ver, pero nosotros por la fe y en la exposición de la palabra vemos cada vez más características hermosas del Salvador. Y venimos a la iglesia y donde vamos a la Biblia digo: qué lindo, qué hermoso es mi Salvador. Hoy aprendí algo más y profundicé más en ese mar de hermosura que es Cristo. Pero muy probablemente entre nosotros hay gente que no sabe ni de qué estamos hablando. Y por eso es que nosotros pedimos que le sea el Espíritu Santo el que utilice esto para confrontar y decir: sí se puede, salga de esa religión muerta y conozca al Cristo vivo, porque si usted lo conoce lo va a amar. El último punto que veremos, no es el último, el penúltimo, es Cristo como Señor de señores. ¿Qué tiene que ver esto con el amor por Cristo? Que Cristo dijo en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Las palabras de Cristo nos confrontan a esto. Solo el que es Señor y amo puede dar mandamientos. Y Cristo está hablando de que Él tiene mandamientos y nos dice: guárdenlos. Cristo habla como Señor cuando nos habla de sus mandamientos, y si somos cuidadosos en leer el Evangelio, cuando Él confronta a los fariseos, Él les va explicando la ley y les va diciendo: ustedes ni entienden esa ley, les voy a dar el verdadero significado de esta ley. ¿Saben por qué puede Cristo hacer eso? Porque Él puede decir: yo le di esa ley a Moisés, ahí estaba yo en esa zarza ardiendo. Entonces, cuando ustedes dicen: oísteis que fue dicho, dice el Evangelio, pero yo os digo, yo que sí sé de qué se trata la ley de Dios, porque yo la di. Él es el ángel de Jehová. Él dio la ley. Entonces Él es el que puede decir realmente cómo tenemos que entender los mandamientos y cómo cumplirlos. Por eso cuando Él dice, repito, pero yo os digo, habla con la autoridad del Señor. Él no habla como un profeta cualquiera. Nunca los profetas hablaron así. Y en ese sentido, estamos confrontados a una característica principal y delicadísima de nuestro amor por Cristo, porque se va a demostrar en el esfuerzo,
que estamos haciendo por vivir conforme a sus mandamientos, uno de los cuales y el principal es el amor. Vivimos con respecto al mandamiento del amor, la regla de oro: como queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. ¿Estamos esforzándonos solo por decir en esa regla? ¿Y qué diremos de los demás mandamientos que surgen de esta regla de amor? ¿O bien estamos siendo de aquellos que discriminan entre los mandamientos y vamos a la Biblia, como tantas veces, y no me canso de decirlo, cómo es que la gente está yendo a la Biblia como si esto fuera un menú en el que usted escoge lo que quiere y desecha lo que no le gusta? Si me encuentro en la Biblia mandamientos que me afectan en mi conducta, en mi forma en que yo estoy comportándome, entonces voy a preferir hacerme el que no leí eso. Eso conversábamos con unos hermanos, con Adrián y Lynn. ¿Cuántas veces en el pasado vimos ese pasaje, ese versículo, pero era como si no pasábamos por ahí? E igual en las otras situaciones, cuando llegamos a una parte en la Biblia que nos confronta a que tiene que haber un cambio radical y un sacrificio, entonces cerramos nuestros oídos. Por eso, porque el cristiano en general está dispuesto a ir hasta cierto punto, pero llega a Cristo con condiciones. Eso no es conocer a Cristo ni rendirse a Cristo. Por eso es que existe. Y a mí me hace gracia que ¿cómo es que dice el dicho aquí muy tico? Que ningún mono se ve el rabo, es lo que se dice. Hasta gente que está viviendo un evangelio light critica a los que son más light. Es simple, son solo dos cosas. O usted va a la Biblia con la actitud de: Señor, heme aquí, voy a hacer lo que me mandes. O si no, usted está igual que todos esos que rechazan. ¿Por qué? Porque si no, hacemos categorías. Los que rechazan mucho y los que rechazan más o menos y los que rechazan poquito. No podemos rechazar nada de la Sagrada Escritura. Tenemos que ir a ella y con humildad y asistidos, eso sí, por su Santo Espíritu, que no hay otra manera, vivir esta palabra de Dios. Vamos a ir al versículo con el que empezamos, que dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Pero entonces voy a leer para ustedes una de las primeras veces que viene, hay otras, pero en Deuteronomio 7:26, para darles una explicación de qué es eso, el anatema. Deuteronomio 7:26 dice: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Eso es duro. Eso es duro, hermanos, porque es Pablo lo que está diciendo. Y vean lo triste, la carta es escrita a una iglesia, a la iglesia en Corinto, pero el hecho de que Pablo diga esto nos debe hacer pensar que había en esa iglesia gente que no amaba a Cristo, y por eso se hace necesario que Él les diga: ustedes, el anatema, como vimos, viene sobre aquello que es abominación a Dios. Y quiere decir entonces que esa maldición, porque eso significa anatema, alguien bajo la maldición de Dios mismo. La maldición de Dios, la ira de Dios está sobre todo aquel que no amare al Señor Jesús. No dice sobre aquel que no viene a la iglesia, no dice sobre aquel que no tiene tales y cuales prácticas religiosas. Dice: si no ama al Señor Jesús, es anatema. Esto debe causarnos, hermanos, gran preocupación y miedo.
Porque el apóstol Pablo lo que está afirmando es esto: si hay alguien entre ustedes que, número uno, no siente afecto por Cristo, ese afecto del que estuvimos hablando, que no considera ni puede ver la hermosura de Cristo y que no está dispuesto a vivir conforme a los mandamientos de Cristo, está bajo maldición. Qué triste, porque es la realidad. Son miles y miles los que no aman a Cristo. Pero podemos hacer el examen y personal. En este momento procure quitar lo que nuestro corazón engañoso siempre nos hace tropezar por aquí. Ya estamos tratando de examinar a aquel o aquella pariente, amigo, familiar que no muestra amor por Cristo. Y eso no es lo que nos interesa ahorita aquí. Lo que nos interesaría o lo que es indispensable es que sepamos si yo amo a Cristo. Eso es lo que es importante. Porque si aquel no ama a Cristo, se va a ir al infierno, pero si usted no lo ama, usted también. Es para algunos de los que estamos aquí una carga la devoción a Dios. Vemos nuestros espacios de devoción al Señor, de oración, de lectura bíblica, lo vemos en el sentido de tengo que. Yo oro es a las 6 de la tarde, tengo que ir. O es, ahorita a las 6 de la tarde ya me toca apartarme a orar y a leer la Biblia. ¿Sale con facilidad de nuestros labios la alabanza para Cristo, para el Cordero? ¿O hay que estar? Por eso, ustedes saben que yo soy muchas veces director de culto y por muchos años lo hice, por más de 10 años en otro lado. Y a veces los que dirigimos la adoración, que estamos adorando al Cordero, deseamos de alguna manera transmitir y ver gente que medio mueve los labios para cantar o del todo no los mueve, y quisiéramos como tomar una actitud casi que de porrista y de animador y no nos damos cuenta que eso no lo podemos fabricar. Tiene que surgir de un corazón transformado por el Cristo. Porque aquel cuyo corazón ha sido transformado deseará alabar a su Salvador. Por eso venimos aquí cada día del Señor, a exaltar al Señor. Es que es el día del Señor. Y eso nos tiene aquí, nuestro deseo de darle a Él la adoración que Él merece. Como dice el Salmo 29:2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre y adorarle en la hermosura de la santidad. Y una vez más, la santidad es algo hermoso. Si no piensa usted que la santidad es hermosa, no verá a Cristo hermoso tampoco, porque Él es el santo de los santos. La última parte del versículo que estamos considerando hemos explicado o hemos hablado sobre el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, y luego nos dice el Señor viene. La expresión en el texto original es maranata. Eso es griego proveniente del arameo y corresponde a una frase muy usada en la antigüedad. Puede traducirse como el Señor viene, pero también puede traducirse como ven Señor. Tal vez recuerdan las palabras de Juan al final de Apocalipsis. Ven, Señor Jesús. Si hay algo por lo que yo sé, a veces yo dudo de mi pasado, porque saben ustedes que fui criado en la iglesia evangélica siempre, desde niño, pero yo no era convertido.
Y a veces digo, pero yo tenía ciertas cosas que parecía que era medio convertido, o tenía entusiasmo en las cosas de Dios. Pero al considerar esto, del amor por Cristo y del ven Señor Jesús, yo les puedo decir que es lo que yo no tenía. Yo no podía decir ven Señor Jesús. No podía, porque no anhelaba ese día. Porque aquel día, para los que no aman a Cristo, es un día de miedo, de que no sé qué pasará en aquel día. Sé que viene un juicio, pero yo no estoy preparado para ese juicio. Y por eso sé que no era. Porque no podía, como hoy, por la gracia de Dios, puedo decir, ven Señor Jesús, porque yo te estoy esperando. Maranata. Ven, Señor, el Señor viene. También este recordatorio solemne de Pablo debe hacernos considerar cómo tomamos nosotros la cena del Señor. ¿Recuerdan las características que dijo Pablo? ¿Cómo es que debe tomarse? Dice, haced esto en memoria de mí. ¿Y hasta cuándo? Hay que hacerlo hasta que Él venga. O sea, nosotros lo hacemos en una remembranza de lo que Cristo hizo y en una expectación de que Él aparecerá para llevarnos con Él. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Yo no conozco el corazón de cada uno de ustedes, y mi propio corazón incluso es engañoso y me puede desviar, pero hemos abierto a la palabra de Dios, que sea ella la que nos confronte, que sea el Espíritu Santo el que actúe, para motivarnos a estudiar de ahora en adelante cuáles elementos, en los siguientes domingos, cuáles elementos debería considerar para ver si yo estoy engañándome a mí mismo o si hay ya en mi corazón amor por el Salvador. Vamos a orar. Señor Jesús, Cordero de gloria, libertador del pueblo que tú redimiste con tu propia sangre y lo redimiste para hacernos reyes y sacerdotes para Dios, tu Padre y nuestro Padre. Te rogamos, te imploramos que esta palabra que hemos expuesto no sea en vano para nosotros, no sea para mayor condenación de los que han oído, sino para salvación, para confrontación, para atraernos a ti, para confrontarnos al respecto de nuestro pretendido amor por ti, Señor. Y que de veras podamos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador para poder decir junto con los santos, ven Señor Jesús, ven porque te esperamos, ven porque te amamos, ven porque eres hermoso. Hazlo, Señor, para la gloria y honra de tu santo nombre. Y mira, Señor, cada vida, cada una de nuestras almas. Tú conoces lo que hay, las necesidades, las angustias, las tristezas, las aflicciones con las que hemos llegado en esta noche. Tú lo conoces todo. Apiádate de nosotros, apiádate, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.